mucho, así que si tienen alguna duda, si quieren decir algo. Lo mismo si ven que me estoy equivocando, obviamente me estoy equivocando a propósito para a fines didácticos, se den cuenta de ello y me corrijan también. Consulta. Ok, listo. Entonces, la idea es que esta sea una corrección bastante más rápida del parcelito. La vez pasada hicimos algo más extenso al ser el primer parcelito y siendo la modalidad muy distinta. Le dimos un poco más de tiempo a ese segmento, pero en este caso va a ir un poco más acelerado. Entonces, el primer ejercicio era un verdadero o verdadero falso de Heap. ¿Sí? En el caso A, en ambos casos se hablaba de cambiar la función de prioridad. ¿Sí? La clave acá es que en ODN nosotros podemos hacer Heapify. ¿Sí? Entonces, así como vos podés tener un heap totalmente desordenado y aplicar una función de ordenamiento para el heap con Heapify, vos podrías agarrar un heap que ya existe con cierta función, que para otra función se considera un heap desordenado, aplicarle Heapify y obtener eso en ODN. ¿Sí? Así que con esa información se respondía el apartado A. En el B, bueno, había que mostrar, justificar de alguna manera si las operaciones llevaban a ese arreglo finalmente, ¿sí? Así que creo que eso, la parte del lo que es seguimiento de HIP era como la parte más sencilla del parcialito, que ya seguramente la tenían bien estudiada. No sé si hace falta mayores aclaraciones al respecto. Parece que no. Y en el ejercicio C dice, no siempre conviene implementar una cola de prioridad, ¿sí? En el 1C. Bueno, siempre, nunca, tal vez, quizás. Entonces, ¿en qué caso podría no convenir usar un heap y usar algún otro tipo de implementación de cola de prioridad? ¿A ¿Alguien se le ocurrió? Pocas prioridades. Bien. Axel menciona con pocas prioridades, Tomás también. Correcto, sí, si la cantidad de prioridades es limitada, se puede resolver con una serie de colas, ¿sí? Donde se le da más prioridad a una cierta cola, pero son como colas en paralelo, donde una vez que terminas la primera cola, puedes ir a la siguiente cola, a la siguiente prioridad, y así. Y esa es una implementación bastante más fácil que hacer todo un heap. Además va a ser más rápido. Bien. Y en el 2C dice, me convendría tener una implementación de cola de prioridad cuyo encolar sea O de 1 y desencolar sea O de n. ¿Sí? Y eso no te va a servir porque, digamos, lo que es cosas que siempre vas a hacer como encolar y desencolar del heap, estás haciendo que si bien encolar sea O de 1, desencolar sea O de n, cuando en un heap eh, encolar es O log n y desencolar es O log n. Entonces, hacer ese par de operaciones te da log n, en cambio en este caso te da O de n, no estaría siendo un beneficio. Continuamos entonces con el ejercicio 3. Ahora, Sí, ¿puedo comentar algo de eso? O sea, diga. yo lo que pensé en el sentido de que tal vez podrías servirte, o sea, porque es medio genérico, ¿viste? Si me conviene, si no me conviene. Como que Mm. puede haber algún caso donde te convenga encolar en O de 1, entonces, que es mejor que el heap en eso. Pero para eso estarías empeorando el uso normal de una cola. Estarías haciendo que desencolarse en O de N Bueno, en vez de O de de 1. por, de por sí, al ser más difícil el problema de cola de prioridad al problema de una cola común, es aceptable que sean más costosos. ¿Sí? Por ejemplo, en un heap, operaciones que en una cola son O de 1, en el heap son log n. Claro. Eh,
Sí tendrías que aclarar en el parcialito que en tu cola, digamos, vas a encolar cosas y por alguna razón no las vas a desencolar. Y habría que ver si eso además no afecta el orden de destruir. Seguramente si podés destruir en ODN, eh, tendrías que hacer todas esas declaraciones y bueno, se va, Claro, sí, sí. por supuesto, cada corrector va a ver lo que pusieron y decidir en base a eso. Bien, tenemos el ejercicio 3, ¿sí? Que en definitiva pedía todos los elementos que estaban debajo de un elemento en un árbol, ¿sí? Este ejercicio se puede dividir en dos partes, que sería encontrar el elemento en donde está en el árbol y después a partir de ese elemento eh, mostrar todos los que están debajo, ¿sí? De hecho, la primera parte del ejercicio es la misma para los dos temas y la segunda parte, el tema A se pide post-order y el tema B se pide por niveles, ¿sí? Entonces, encontrar un elemento en un árbol es bastante sencillo, o sea, vos caes en la raíz y recursivamente vas a buscar a izquierda y a derecha el elemento hasta que lo encuentres, ¿no? Si lo encontrás en la izquierda, bien. Si no lo encontrás en la izquierda, tenés que buscar a la derecha. Acá no hay funciones de comparaciones, no hay nada de eso, porque no es un árbol binario. Sí, es un árbol, digo, es un árbol binario, pero no es un árbol de búsqueda. Entonces, eh, si no lo encontrás de un lado, lo tenés que buscar del otro. De esa manera, de Jorge vas a buscar por acá, Mati no es, buscas por acá, Martín no es, vas a la derecha, tajas, ¿sí? Sería la primera parte del ejercicio, que es estar en un nodo. Recursivamente busco a izquierda a derecha, ¿sí? Obviamente, antes de buscar a izquierda y buscar a la derecha, me fijo si en el nodo en el que estoy es el elemento que estaba buscando. ¿Sí? La segunda parte del ejercicio es, eh, me perdí, imprimir los nombres. No, devolverlos en una lista. Está bien. Bueno, ¿cómo hacemos para llenar esa lista? De nuevo, estamos en el elemento que buscamos, has. Queremos llenar esa lista. Tema A, posorder. Entonces vamos a hacer, a partir de has, si vamos a pasarle este nodo, has, a otra función, también recursiva, que haga la impresión posorder. ¿Cuál es la impresión posorder? La que primero imprime los hijos izquierdos, después los hijos derechos y después el nodo actual. ¿Sí? Eso en una función recursiva te queda tres líneas básicamente, quitando la condición de corte. Es eh, llamado recursivo izquierda, llamado recursivo derecha, imprimir. ¿Sí? Y lo que es el tema B por niveles, ¿sí? Lo mismo. Otra función auxiliar que reciba el nodo a partir de que se tiene que imprimir, has. ¿Y qué va a hacer en el caso de por niveles? Bueno, va a crear una cola, ¿sí? Asumimos que tenemos una cola como las que se programaron los TPs y agregan a has y luego sacan a has, imprimen a has. Bueno, imprimir es agregarlo a la lista, ¿sí? A la lista de resultados, encolan a los hijos, luego sale dato, se agrega la cola de resultados, encolan a los hijos, etcétera. ¿Sí? ¿Alguna duda con el ejercicio 2? Hago una aclaración. Muy A ver. probablemente esté muy mal visto si trataron de hacer todo en una sola función. Primero porque eso es de algoritmos uno, separar las cosas en funciones y segundo porque debe haber quedado una cosa horrible. Y es todo un tema, tratar de resolver dos problemas en una sola función en la que por lo menos una de estas partes es recursiva. O sea, eh, Aunque las dos fue, o no sé, lo que fuere, pero son dos problemas muy fáciles. Si tratan de resolverlos todos juntos, se vuelve una maraña de código difícil. Entonces, nada, es una cuestión de que también va por ese lado. bien. Y en el punto 4 se pedía tanto para, a veces para un hash abierto, un hash cerrado, dependiendo del tema, eh, una primitiva, ¿sí? Por eso se aclara si es abierto o cerrado el hash, porque estamos dentro del hash, dentro de lo que sería Alan,
¿sí? La parte de programación del hash primitiva, que devuelva la lista de claves y valores en el hash, ¿sí? Y hacer esto es casi como programar un iterador externo en el que vos mismo hagas todos los avanzar, básicamente. No es, en el caso del hash cerrado, suponete, vas en la tabla buscando hasta que hay un elemento. Cuando hay un elemento, lo agregas a la lista. Seguís buscando en la tabla, cuando hay un elemento, lo agregas a la lista, ¿no? En un hash abierto, lo mismo. Vas recorriendo la tabla hasta encontrar una lista que no esté vacía y entre esa lista que no está vacía, recorrer los elementos que están en esa lista y agregarlos a esta lista de resultados, ¿sí? Pero en definitiva, eh, los detalles que hay que tener en cuenta para hacer esta primitiva son detalles muy similares a los que uno tiene que tener en cuenta para programar un iterador de hash, ¿sí? Tanto hash abierto, hash cerrado. ¿Dudas de eso? Pasamos al segmento de Fede. Bien. A ver. Ahí presento. A ver. Aquí. Me confundí de pestaña. Sí, perdón. Mi Chrome había decidido dejar de funcionar. Decidió que ese era un buen momento para dejar de funcionar. A ver, ahí va, ahí se ve. Sí. Ahí va, perfecto, gracias. Bueno, la idea de este segmento es hablar un poco sobre grafos bipartitos y cómo detectarlos. Tengo entendido, la teórica ya vieron sobre grafos bipartitos y sobre el recorrido BFS y DFS. De bipartitos no. Perfecto, porque arranco con un repaso. ¿Qué es un grafo bipartito? Bueno, esta es la definición exacta, que dice que, bueno, dado un grafo que tiene ciertos nodos y ciertas aristas, se define que si un grafo es bipartito, si existen dos subconjuntos, que los llamo U y B, de nodos, tales que cumplan estas condiciones. ¿Sí? Tiene que cumplir que la unión entre U y B formen todos los nodos, o sea, básicamente, yo asigne todos los nodos a un subconjunto y solo a uno, a U o a B, que la intersección entre U y B sea cero, o sea que no haya ningún nodo que esté en los dos subconjuntos, y además que para que todas las aristas U1, U2 pertenecientes a U y para todo B1 y B2 pertenecientes a B, no existe ninguna arista U1, U2 o B1, B2. En otras palabras, en español, sería básicamente que los nodos de un mismo subconjunto no se comunican entre sí, no tienen aristas entre sí. ¿Te puedo tirar el tip para el caballero y la dama? Imagínense una zapatilla y tenemos los cordones. Entonces, los agujeros son los vértices y los cordones son las aristas. Cada lado de los agujeros de la zapatilla es un subconjunto. Entonces, los cordones se comunican con el otro subconjunto, pero no hay ninguno que se comunica entre sí. Bueno, no, mentira, puede haber alguien que se ate las zapatillas raro, ¿no? Pero, digamos, tradicionalmente un cordón va de un lado a otro, ¿no? Excepto que tengamos a alguien muy artístico que se quiera unir las zapatillas raras, eso sería un caso, por ejemplo, de un conjunto, de un grafo bipartito. Claro. De hecho, si buscan en internet bipartito, les va a salir una foto muy parecida a lo que escribió Jorge. Acá yo agregué como una definición mía que junta todo eso, que
Sé que un grafo es bipartito si puedo separar a todos los nodos en dos grupos, en dos equipos, tales que no haya aristas entre nodos del mismo grupo. ¿Sí? Y ahora vamos con algunos ejemplos, para que se entienda bien. Por ejemplo, supongamos este grafo, ¿sí? Que es no dirigido. Yo, para ver si es bipartito, debería poder separar los nodos en dos subconjuntos tales que no haya aristas entre sí. A partir de ahora voy a decir separar, pero también voy a decir pintar. Voy a pintar los de un subconjunto de un color y los del otro subconjunto en otro. Solo para para tener algo mucho más gráfico. Para ver. ¿Qué dicen? ¿Este grafo se puede separar en dos equipos? Sí, A y C por un lado y después B y D por otro. Bien, este caso era sencillo. Yo puedo pintar A y C de rojo, B y D de negro, y ahí ya tengo mis dos equipos, mis dos subconjuntos. A y C no se tocan directamente, no hay aristas directas entre A y C, y tampoco las hay entre B y D. ¿Sí? Sencillo. ¿Cómo pruebo con grafo bipartito? Así, muy fácil. Doy un ejemplo de que, mira, esta es una separación posible, así que es bipartito. Nadie puede decir que no, acá tengo una demostración de que sí. Vamos con otro más. Supongamos este otro grafo. ¿Qué dicen? ¿Es bipartito o no es bipartito? No, este no. ¿Por qué? ¿Alguno de los que dijo que No puedes dividir en dos grupos. O sea, sí o sí ponele, lo tenés que pintar de 3 colores para... Sí, si lo pensás con coloreo, digamos. Bien, o sea, supongamos que yo pruebo pintar con dos colores, no puedo usar más porque ahí no deja de ser bipartito, pinto A de rojo y digo, bueno, sigo con C. C como se comunica con A, sí o sí tengo que pintar de otro color, verde. Sigamos con B. B no lo puedo pintar de verde porque se comunica con C, pero tampoco lo puedo pintar de rojo porque se comunica con A. Entonces, sí o sí tengo que usar otro color y ahí ya estoy seguro que no es bipartito. ¿Bien? Eso se entendió. Son como los ejemplos más triviales. Bien. Ahora, estos casos fueron bastante simples, porque son grafos muy chiquitos. ¿Sí? Supongamos un grafo un poco más grande. ¿Quién se anima a ver si este es bipartito o no? Les quiero dar un minuto porque se puede. Sin mucha cuenta y sin mucha memoria se puede ver rápidamente. Sí, es bipartito, ¿Por qué? porque tenés A, H, D, K, L, C, no sé, no los puedo nombrar todos tan fácil. N. Claro, sí, o sea, es difícil, bien, no, es difícil que, o sea, vos proponés que vos lo podés pintar de dos colores. Sí. Bien, ¿alguien dice que no? Yo creo que no, porque tenés un ciclo de longitud 3, que es G, C y O, y eso ya te impide, creo que te impide que sea bipartito. Para mí, no sé si esto tiene que ver, pero para mí no, porque tiene una cantidad impar de nodos o de vértices. Ok, yo quiero panquequear con el que habló segundo. Yo dije que se podía, ya con el argumento del segundo me panquequeo. Bien, primero me pareció interesante la teoría de la cantidad de nodos impar. Igual si nos fijamos en el grafo anterior, si yo corto la arista entre A y B, sigue teniendo una cantidad impar de nodos y pasaría a ser bipartito. O podría ser bipartito. Como dijeron en este es un grafo, bueno, más grande que los anteriores, tampoco es muy grande. Si nos centramos en la parte del medio, en este triangulito, ya queda claro que no se puede, porque tenemos el caso que teníamos antes, pero acá. ¿Sí? De hecho, un compañero de ustedes, me parece que Agustín, hizo una observación que
dijo que es porque es un ciclo o un... ¿Cómo lo llamaste? Sí, un ciclo. Sí, un ciclo tiene otro nombre también, me parece, ¿verdad? Que es más de discreta. Un Acá le cliqué, digo- me parece. ¿Cómo? ¿Un cliqué puede ser? No me acuerdo. O sea, en teoría de grafos se llama distinto, pero igual sí es un ciclo. O sea, sí, tiene un ciclo de longitud impar. Eso es como una observación como bastante interesante. De hecho, hay un compañero que dice que si tiene cualquier ciclo de longitud impar, es imposible que sea bipartito, olvidándonos de todo el resto, porque fíjense que este triangulito ya arruina todo el resto. Si no, no hay manera de salvarlo. De hecho, yo tuve mucho cuidado, y espero haberlo logrado, a ver, de que no haya otro ciclo impar. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, no, este también es impar. Bueno, pero trataré que esto sea el único impar. Bien. Pero ¿cómo podemos saber de una manera más general, o sea, y sin a vista, ¿no? Con algún algoritmo que nos diga directamente si un grafo es bipartito o no? Porque puede haber un grafo enorme, realmente. Y no podemos estar buscando triangulitos o ciclos impares, porque este ciclo es trivial, que es impar. Ahora, el que yo conté recién, que es todo esto, también es un ciclo. Y bueno, puede ser mucho más grande. Podríamos Ahí vamos a recorrer, llevarlo. Sí, podríamos recorrerlo con profundidad, por ejemplo, y guardarnos ir guardándonos cada uno de los partidos, no sé cómo llamarlo, cada una de las mitades, y sí. fijarnos, por ejemplo, si guardamos el A, ponemos A en el grupo 1, B y J en el grupo 2. Entonces después saltamos a J y de ahí vamos a ir a Q y H, por ejemplo, y ahí Q y H, como J está en el grupo 2, los ponemos en el grupo 1 y así. Es una buena idea. Ahora voy un poco hacia ese lado. Yo lo que dije implícitamente, que hicimos recién, es lo llevamos a un problema, no sé si es más conocido, me parece que no, porque no lo vieron todavía, pero a un problema que también es conocido, que es de coloreo, que básicamente es esto, es pintar los nodos. ¿Sí? El problema de coloreo es cuántos colores se necesitan para poder pintar un nodo sin que se toquen los colores. Nosotros lo que vamos a decir es que un grafo es bipartito, sí, solo sí, que es bastante fuerte esa afirmación, si se puede pintar con dos colores. O sea, si con solo dos colores me alcanzan para pintar los grafos, que es básicamente lo que veníamos haciendo. Pintábamos los grafos y si encontramos que en un momento no podíamos con solo dos colores, decimos no es bipartito. Y ya está. ¿Cómo podemos ver si se puede pintar de dos colores? Bueno, podemos usar la estrategia que dijo Juan y hacer, bueno, él propuso DFS, ¿no? ¿Qué dijiste? ¿En profundidad o en ancho? Profundidad. En profundidad, ¿no? Sí. Yo acá lo voy a hacer con BFS. Después vamos a ver cómo se hace con DFS. Pero es realmente muy similar. Porque la idea es la que dijo Juan, que es muy parecida. Repaso rápidamente lo que era BFS, que igual eso sí ya lo vieron. Que es arranco por un nodo cualquiera, o sea, el BFS más genérico del mundo, arranco por un nodo, lo voy recorriendo en ancho. O sea, primero todos sus adyacentes, por ejemplo, en este caso sería, arranco en A. Voy a recorrer E, B, D y K, no necesariamente en ese orden, pero propongo un orden. Y después voy a recorrer todos los adyacentes de E, B, D y K. Y después los adyacentes de los adyacentes. Por eso empiezo en uno y me voy expandiendo hacia afuera por todos lados. O sea, al nodo que está más lejos de A voy a llegar último, supongamos. Está bien, entonces, yo lo que digo es, bueno, empecemos por un nodo cualquiera y pintémoslo de un color, cualquiera, porque no nos importa. Empecemos por ahí y lo pintemos de verde. ¿Sí? Y después vamos a ir por los adyacentes de A, que como son adyacentes de A no pueden ser del mismo color. Entonces los voy a pintar de rojo. Entonces ahí hice como mi primera iteración grande de BFS. O sea, hice como el primer anillo de A. ¿Sí? O sea, vuelvo un paso para atrás. Fui al primer adyacente de A, no sé, supongamos que es B. O sea, puede ser cualquiera en realidad. B, como es BFS, voy a usar una cola, obviamente. Voy a decir, bueno, agarro B. O sea, primero
vuelvo para que quede más claro. Cuando pinté A, encolé todos los adyacentes de A, ¿sí? Para recorrerlos luego en ese orden. Voy a B, digo, bueno, B tiene un color, no, listo. Como A es verde, tiene que ser rojo, listo, lo pinto de rojo. Y voy a encolar los adyacentes a B, G, L y M. Saco de la cola y va a ser uno de los adyacentes de A, E. Con E hago lo mismo. ¿Tiene color? No. Bueno, no hay problema, lo pinto de rojo. Listo, lo pinto de rojo y encolo los adyacentes, M, qué sé yo. Listo. Y así, siguiendo por todos. ¿Está bien? Bueno, completo como la primera iteración grande, o el primer anillo en realidad, porque iteración no está bien. El primer anillo de A, los pinto de rojo. Y después los adyacentes de los adyacentes de A los tengo que pintar de verde. ¿Sí? Estos son M, L, G, C y N. ¿Está bien? Bien, los pinto de verde. Luego tengo que ir como al siguiente anillo. Los que están más lejos serían los adyacentes de los que acabo de pintar. F, H, I y J. ¿Está bien? Y los pinto de rojo. En este caso, fíjense que no tengo más nodos para iterar, ya visité todos. Y los pude pintar todos de un color distinto, parece. Así que era bipartito. Acá está la demostración. Ahora supongamos que vuelvo un paso para atrás, antes de que yo pinté los últimos de rojo, y agrego una arista más. Supongamos que el grafo siempre fue así. Agrego la arista HI. ¿Está bien? En este caso, ¿qué va a pasar? Yo voy a ir recorriendo todos los adyacentes. Voy a pintar de F. ¿Tiene un color? No. Bárbaro. Supongamos que, no sé, que yo vengo de M. Tiene un color, no, lo pinto de rojo. Encolo sus adyacentes para visitar. Pero sus adyacentes son L y M, ya están visitados. No los encolo. Pero chequeo que el color sea el correspondiente. Este es verde, bárbaro, todo funciona. Voy a H. Lo pinto de rojo. Encolo, qué sé yo, I, que no lo visité. Bueno. Después me sale en la cola, me sale I, porque también es adyacente a C. Y digo, bueno, lo tengo que pintar de rojo, porque C era verde. Pero cuando me fije los adyacentes de I, me va a salir que está H, que H también es rojo. Entonces, I no lo puedo pintar de rojo. Entonces, ahí yo ya sé que perdí, que no es mi partito. ¿Está bien? Yo lo que voy a proponer ahora es un algoritmo con pseudocódigo. Se parece mucho a Python, sorprendentemente, que básicamente hace lo que estuvimos diciendo recién. Yo lo que propongo es un diccionario que se guarde el color de cada nodo, que se va a llamar color. Voy a tener unas constantes que va a ser cada color, verde y rojo, que van a ser números, anecdótico, puede ser cualquier cosa. Preferentemente esto va fuera de las funciones bipartito, pero para que quede bien acá el código lo pongo acá. Y después lo que voy a hacer es voy a inicializar los colores de todos los vértices del grafo en null. O sea, en ningún color, o en negro, como quieran. Obviamente esto es una propuesta y quizás tiene algún que otro error. Si esta es como la idea, nada más. O quizás hay una manera mejor de hacerla todavía. Lo que voy a hacer es voy a agarrar un nodo random del grafo, qué sé yo. Pedí los vértices y pedí el primero. O sea, andás a ver cuál es ese, no me importa. Yo lo llamé random, haga un random de verdad, da igual. Y lo voy a pintar de un color, también cualquiera. Verde. A todo esto, Jorge, vos me avisás si hay una pregunta, ¿no? Sí. Digo, No puedo hacer clic en el botón. Sí, seguro. Todavía no hay preguntas. Perfecto. Bueno, pinto el nodo ese que agarré random, lo pinto de verde. ¿Podría haber sido rojo? Sí, daba igual. Bueno, creo la cola para hacer el BFS y encolo este primer nodo. Y entro, ahora sí, en los ciclos de BFS. La parte izquierda como la preparación. Y yo voy a iterar mientras la cola no está vacía. Yo en este caso voy a asumir que el grafo es conexo. ¿Sí? Después vamos a ver qué pasa si el grafo no es conexo. Lo que voy a hacer en cada iteración es, voy a sacar un nodo y voy a trabajar con los adyacentes del nodo. ¿Sí? Y lo primero que voy a chequear, justamente,
es... me falta... Acá está. No, a ver. Voy a chequear el color de ese adyacente para ver si tiene el mismo color que yo. O sea, que el nodo actual. ¿Sí? Voy a comparar uno de todos los adyacentes, que los llamo cada uno B, con el nodo. Me fijo. Si el adyacente no tiene color, o sea, es null, listo, no hay que chequear nada. Todo bien. Por ahora no se rompió nada. Pero si tiene un color, o sea, que es distinto de null, tengo que chequear que sea distinto al del nodo. Y si pasa lo que pasa en este if, que es que tiene un color y que es igual al nodo, el del adyacente con el nodo, entonces yo ya perdí. O ya sé que no es bipartito, devuelvo falso. Listo, ya está. Como no es C, no tengo que liberar la cola ni nada de todo eso. Pero ya sé que perdí. Una vez que yo sé que por ahora no perdí, continúo. Y me fijo si el nodo es adyacente, tiene un color o no. Si tiene un color, bueno, listo. Significa que ya lo visité, no necesito encolarlo, no necesito hacerle nada. ¿Sí? Pero si no tiene un color, o sea, si el color es null, lo tengo que pintar de algún color. Acuérdense que yo ya chequeé si este nodo rompía o no hasta ahora. Yo estoy seguro que hasta ahora no. Bueno, yo hice acá algo... podría ser con un ternario, en realidad. Me pareció más claro solo para esta demostración hacerlo con un if, pero puede ser un ternario. Para saber de qué color lo pinto. Pues lo tengo que pintar del color contrario al que yo saqué. Entonces, si el que yo saqué, el que estoy mirando sus adyacentes, es verde, lo pinto de rojo. Y si no, lo pinto de verde. Y ya está. Y obviamente encolo de adyacente, para después visitar los adyacentes del adyacente. Si yo hice todo esto y pude visitar todos los nodos y terminó este while, o sea que visité todos los nodos y nunca entró acá, significa que es bipartito, o sea, lo pude pintar y devuelvo true. Y ya se terminó. Y eso es todo el algoritmo. Es relativamente simple. Fede, acá hay una pregunta de Cristian que Sí. preferiría que las próximas preguntas las tengan en el slide o se quedan más ordenaditos, pero bueno. En el chat pregunta, no entiendo por qué te fijas si el color del adyacente es distinto de null. ¿No alcanzaría solo con ver si es igual al del nodo? Si es igual al del nodo. Es una buena pregunta. Depende de la implementación. En este caso, miremoslo. Por ejemplo, en este caso, fíjense que yo pinto el primero y después, cuando yo desencolo el nodo ya está pintado. Entonces siempre tiene un color. Porque yo lo que agregué este if es, ¿qué pasa si el nodo que saqué no tiene color y el adyacente tampoco? Pero ahora que lo veo, ese caso no puede pasar. Porque yo, cada vez que lo saco, fíjense que cada vez que lo encolo, ya estaba pintado. Entonces, no, ese caso que yo pensé que quería evitar, que es, tengo los dos null, no puede pasar. Así que sí, me parece que está de más. Es la primera parte del if. No es necesario. Bien, tenía razón. Bien, y yo lo que propuse también, que no hice el seguimiento, es hacer lo mismo, pero con un DFS. Sí, que la verdad es muy parecido al algoritmo, pero en vez de usar una cola, usamos una pila. Pero la idea es exactamente la misma. Es cada vez que encuentro un nodo, o sea que ya tiene un color, reviso que esté todo bien con sus adyacentes y pinto sus adyacentes. Y los encolo, para después revisar los adyacentes del adyacente. Bueno, en este caso los apilo. Sí, pero es lo mismo, y los dos sirven. ¿Cuál es? Ahí está. ¿Y cuál es el orden de todo esto? ¿Cuál es la complejidad? ¿Tanto BFS o DFS? ODN. Ahí te tiraron ODN, Fede, ¿eh? Sí, estaba dando tiempo a ver si alguno daba otra idea. Bueno, Sí, contestar el BFS. chico al menos, pobre. Sí, BFS o DFS
son de tiempo lineal, son de, en este caso, nosotros llamamos B y E, o sea, sería de O de B más C, porque recorro todos los nodos y todas las aristas. Como es un grafo, decimos que eso es lineal, ¿no? Sí, pero ojo, no digan O de N. No, no es O de N, es B más C. Es que en realidad no hay n todavía acá. Tenés que especificar n, ¿no? Sí, pero no a menos que N valga B más C. Claro, Exacto. cada uno haga lo que quiera. Sí, como puede ser O de patito, pero patito tiene que ser todos los vértices y aristas juntos. Nosotros cuando recorremos una vez todos los nodos y una vez todas las aristas, decimos que es lineal, ¿no? Tiene lógica. Acuérdense de esto para dentro de un par de... para la siguiente diapositiva. Porque, ¿qué pasa cuando el grafo no es conexo? Bueno, cuando el grafo no es conexo, casi que hay varias alternativas. Conceptualmente lo que se puede hacer es casi que partir el problema en todas las componentes conexas que tengamos, ¿no? Supongamos que el grafo está partido en dos componentes conexas, dos islas, llamémosle, que no se conectan. Bueno, me fijo si una isla es bipartita y si la otra es bipartita. Si las dos lo son, entonces todo el grafo es bipartito. Entonces, pueden o buscar componentes conexas antes y hacer este algoritmo por cada componente conexa, o pueden agregar el algoritmo que yo ya hice de BFS o DFS, algún mecanismo, voy a volver al de BFS, algún mecanismo para chequear al final que haya visitado todos los nodos, ¿sí? Acuérdense que acá yo termino cuando visito todos los nodos, o sea, cuando la cola está vacía. Pero si esto no fuese un componente conexa, fuesen varias, pongamos 2, el nodo random que yo saqué va a estar de una de esas componentes. Y yo voy a visitar toda esa isla, todo ese componente, pero nunca voy a llegar al otro, justamente porque es otro componente conexa, no se conectan. Entonces yo, acá, posiblemente, al final del body del while, pero adentro del while, debería chequear si visité todos o no. Y debería buscar otro, o sea, supongamos que yo tengo un contador de todos los que visité, todos los que pinté, y sé cuántos nodos hay en total. Yo acá debería chequear, por ejemplo, es una propuesta, puede haber 1000 más. Puedo chequear si la cola está vacía, y si está vacía, chequear que también haya visitado todos los nodos. O sea, que la cantidad de visitados sea igual a la total. Porque si no, este while va a cortar, porque la cola va a estar vacía, y va a devolver true. Hay muchas maneras de hacer eso, ¿sí? Pero mucho cuidado con mantener el orden. ¿Sí? Yo les dije, ojo a no modificar el orden del algoritmo. O sea, este algoritmo es lineal, ¿sí? Es muy bueno para este caso, ¿no? Ojo, por ejemplo, con no buscar en todas las iteraciones del while, no recorrer todos los nodos para buscar uno no visitado, porque va a terminar siendo cuadrático. Y justamente arruinan el algoritmo, ¿sí? Entonces, mucho cuidado, a mí me pasó corrigiendo los parcialitos de grafos, mucho cuidado de no arruinar los órdenes cuando los modifican. Quizás es necesario, en este caso no. ¿Sí? Como mucha atención a eso. Bien, acá yo tengo algunas preguntas para ver si prestaron atención, a ver si se entendió. Por ejemplo, si un grafo es conexo, entonces sí o sí es bipartito. No, no tiene nada que ver, digamos. Es una buena respuesta, pero en un parcial no puedes poner no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué haces? Das un contraejemplo. Bien, perfecto. De hecho, nosotros vimos el contraejemplo del triángulo, era conexo y no era bipartito. Fede, no te quiero interrumpir mucho, pero te quedaste sin tiempo. Ya terminamos. Es la última diapositiva. Ok. Bien, hacemos esto rápido entonces. Si un grafo es bipartito, entonces es conexo. No necesariamente. Bien, no necesariamente. De hecho, lo podemos demostrar muy fácil, ¿no? Si un grafo tiene ciclos de longitud en par, entonces no es bipartito. Sí. O sea, esa afirmación es verdadera. ¿Sí? Esa es clave. De hecho, hay un teorema, ¿sí? En teoría de grafos que dice eso. Si un grafo no tiene ciclos, entonces ¿es bipartito? Ah, qué interesante.
¿Qué dicen? Y como no tiene ciclos de longitud impar, entonces... Perfecto. Bien. Casi que por definición, si un grafo no tiene ciclo, entonces es bipartito. O sea, es trivial. De ahí se desprende que un árbol es bipartito. Si un grafo tiene ciclos pero de longitud par, o sea, solo de longitud par, entonces sí o sí es bipartito. Oh, afirmación fuerte, ¿no? Sí, solo sí. La respuesta es sí, y se desprende del teorema, que, ahí sí, juro que esta es la última diapositiva, que dice que un grafo es bipartito sí, solo sí, no tiene un ciclo impar. ¿Sí? Eso se ve en discreta, y la demostración es bastante sencilla. Si lo buscan en internet, se encuentra muy fácil. Y eso es todo. Una búsqueda muy rápida en internet me llevó a eso. Sí, no, tipo, además es bastante sencilla y está en todos lados. La iba a copiar, pero dije, o sea, es una pérdida de tiempo estar en internet. Así que si no hay dudas, pasamos. Listo, pasamos. Bien, muy bien. Bueno, entonces, vamos a ver dos ejercicios ahora. Empezando por el primero, que ya se ve, ¿no? Dice, Sí. Matías está en Barcelona y no puede volver, así que quiere recorrer un museo virtualmente. Ja. Ah, te iba a decir, porque están todos cerrados, ¿eh? Encontró una página con visitas virtuales a un museo y dice que su idea es hacer un recorrido bastante lógico. Esto es un ejercicio de parcial que está literal, así está escrito, dice. Empezar en una sala cualquiera, al azar, luego ir a la adyacente de esta sala, luego a una adyacente a la segunda sala, si es que ese adyacente aún no fue visitado, y así hasta recorrer todas las salas. Cuando no tiene más salas adyacentes para visitar, porque ya fueron todas visitadas, vuelve por donde vino buscando otras salas adyacentes, nuevas salas adyacentes que aún no haya visitado. Teniendo un grafo no dirigido que representa el mapa del museo, donde los vértices son salas y las aristas BW indican qué sala B y W se encuentran conectadas, implementar un algoritmo que nos devuelva una lista con un recorrido posible de la idea de Matías para visitar las salas del museo. Indicar el recorrido utilizado, el orden del algoritmo y justificar. ¿Sí? Así que, propuestas. Silencio estampa. A ver, primero que nada, vamos a ver si entendimos el enunciado. Dice, Matías empieza en una sala cualquiera, por ejemplo, la sala B. Dice, bueno, voy a recorrer la sala B. Oh, mirá, qué interesante. Bueno, busquemos una sala adyacente que pueda recorrer. Acá te interrumpo, es acá Robbie que contesta por Slido con recorrido de FS, signo de pregunta. Eh, buena participación. Vamos a verlo. Entonces decíamos, estamos acá, recorremos B y podríamos ir a un adyacente de B. ¿Sí? Podría ser E, podría ser A. Supongamos A. De A, ¿qué haría? Dice, a partir de ahí, encontrar otro adyacente que sí pueda recorrer. Por ejemplo, G. Ahí está. Y de G,
encontrar adyacente que pueda recorrer. E. Ahora que visitó a E, busca alrededor y no encuentra más salas que visitar. ¿Qué haría Matías? Matías volvería hacia atrás, hacia G, para ver si desde G tiene alguna sala a visitar, que tampoco hay. Entonces vuelve hacia A para ver si tiene una sala a la cual visitar. Y si tiene, es la D. Y de la D a la F, y de la F a la C, y de la C a la H. Entonces, ¿qué pinta tiene esto? Y Robbie ya lo dijo, así que excelente Robbie, que lo dijo hace un rato ya. Esto es un DFS, ¿sí? O sea, el ejercicio del parcial fue escribir en palabras más o menos lo que haría un humano para recorrer un museo y tratar de estructurarlo eso a uno de eh, los recorridos de los grafos en la materia. Entonces, efectivamente, lo que había que hacer en este ejercicio era escribir un DFS y listo, ¿sí? DFS sí, primero en profundidad. Depth, ¿sí? ¿Por qué en profundidad? Porque si fuera en anchura, desde B tendríamos que ir a A y a E, a A y a E. Y no, se va de B a A y de A a G. ¿Sí? Lo que está haciendo es recorrer en profundidad. ¿Sí? Desde donde está, trata de buscar cosas nuevas. No encuentra, va hacia atrás. ¿Sí? Cuando va hacia atrás, está teniendo ese comportamiento de pila recursiva. Ir hacia atrás y encontrar otro lugar que recorrer. ¿Sí? Esto no lo vamos a codear porque ya lo tienen hecho en las clases y ya varias veces lo habrán visto. Si podemos repasar, como decíamos, cuál es el orden del algoritmo, o sea, cuál es el recorrido de FS y cuál es el orden del algoritmo, ¿sí? Ejemplo, asumiendo que está implementado en lista de adyacencias, ¿sí? Lo acabamos de ver, BFS es igual a DFS, es O de B más E. ¿Bien? ¿Dudas este ejercicio? Sé que fui rápido, pero porque el siguiente ejercicio es mucho más jugoso, si quieren llamarlo así. Ok, no hay. Bueno, entonces vamos a presentar otra pestaña. Y va a ser esta. Pues el ejercicio que quiero que hagamos ahora es un ejercicio de final, ¿sí? Música dramática, suena. To, to, to. Chan, chan, Ejercicio chan, final chan. que dice detectar la topología de una lista enlazada, ¿sí? Esas es como las palabras claves. En el enunciado era implementar una función que reciba un grafo dirigido y determine si ese grafo, que está pasado por parámetro, si ese grafo representa una lista simplemente enlazada, ¿sí? Si ese grafo tiene forma de lista simplemente enlazada, si un grafo dirigido para un dibujito, después dice indicar y justificar el orden del algoritmo si el grafo se encuentra implementado con matriz de adyacencia. Ahí tira, podría ser cualquier tipo de implementación, pero vamos a hacer un dibujito, a ver. Entonces, ustedes saben que nosotros hacemos circulitos y flechitas y ya decimos que esas cosas son grafos. Bueno, no. Wow. Las flechitas. A ver. Wow.
Qué rústica. Bueno, nosotros tiramos así, flechitas, y ustedes nos creen que estas cosas son grafos, ¿no? Entonces, esto que dibujé acá, ¿es un grafo? ¿Sí o no? Está presentando, ¿no? Sí, señor. Y Roberto dice sí. Es un grafo, ok. ¿Este grafo tiene forma de lista enlazada? Este grafo no tiene forma de lista enlazada porque una lista enlazada no puede tener un nodo. Bueno, tenemos el primer nodo, su siguiente, otro nodo. Y este nodo tiene dos siguientes. Y eso no es una lista simplemente enlazada, ¿sí? Para que esto sea una lista simplemente enlazada, habría que borrar esta flechita. No me vas a borrar así. Y por ejemplo, que esto apunte para allá. ¿Sí? Entonces tenemos el primer nodo, el segundo nodo, el tercer nodo, el cuarto nodo, el quinto nodo. ¿Sí? Y en este caso sí tendríamos una lista enlazada. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos hacer para darnos cuenta cuando un grafo es una lista enlazada o no? Y a mí me gusta empezar pensando las cosas de lo más chiquito a lo más grande. Por ejemplo, grafo que no tiene elementos representa una lista enlazada. ¿Qué opinan? Roberta por segunda vez afirma. Perfecto. Grafo sin elementos corresponde a una lista enlazada. ¿Sí? Es una lista enlazada que está vacía. Un grafo con un solo elemento representa una lista enlazada. Sí, perfecto. Roberta por tercera vez afirma el afirmativo, su voto. Perfecto. Muy bien. Ya si tiene dos elementos se empieza a complicar un poco. Por ejemplo, si estos dos elementos no se relacionan por ningún vértice, eso no va a poder ser una lista enlazada porque son como dos elementos que están volando en el aire, no nos sirve, ¿sí? Ya sea si la flechita va para un lado, eso va a ser una lista enlazada, significa que este es el primero y este es el último. Si la flechita va para el otro lado, este va a ser el primero, este va a ser el último, eso también es una lista enlazada. Ahora, si hay un ciclo, no, ¿cierto? Esto no va a ser una lista enlazada porque una lista simplemente enlazada no puede hacer que el último apunte al primero. ¿Ok? Entonces, y lo mismo podemos pensar, ¿qué pasa si hay varias componentes conexas? Por ejemplo, así. Esta parte de acá correspondería a una lista enlazada, pero este nodo que está acá dando vueltas no está conectado con nada, por lo tanto no se correspondería a una lista enlazada. Para eso tendría que estar esto así. Entonces, después de todo esto que charlamos, muchos sí, muchos no, ¿ven alguna característica al nivel de grafos que nos permita? Acá Cristian dice, podríamos recorrerlo con DFS y voy agregando los nodos a una lista. Ajá, Si mientras lo recorro encuentro un nodo que está en la lista, o cuando termino no encuentro un nodo, no es simplemente enlazado. está muy bien, es una buena propuesta. Así al vuelo, me parece que faltaría detectar cosas como esta, ¿sí? Si nosotros hacemos un recorrido y lo corremos sobre este grafo, va a agregar el primer nodo, el segundo, va a agregar el tercero y el cuarto. No van a estar en la lista, o sea, no van a tomar la parte del false, en tu caso particular, y
va a pensar que es una lista, aunque no lo sea, ¿sí? Pero sí está bueno, las cosas que mencionás capturan dos cosas importantes, que es que un DFS debería eventualmente encontrar todos los nodos y ningún nodo debería eh, estar fuera de la componente, digamos. Debería haber un nodo que esté por acá, ¿sí? Otra dificultad que se me ocurre ahora que hiciste ese comentario es que vos cuando haces un recorrido de FS o BFS, nada te garantiza que arranques por por este nodo, ¿sí? Por el que sería el primero de la lista. Entonces, si vos arrancás un solo DFS y justo arrancaste por acá y por acá, va a encontrar este nodo, va a encontrar el último, pero al no haber encontrado el primero en ese DFS, hay que ver si piensa o no si esto es una lista o no, ¿sí? De alguna manera tenemos que asegurarnos de recorrer todos los nodos durante la resolución, ¿no? Que eso es algo que, por ejemplo, se ve cuando Martín en la teórica les mostró un código para hacer DFS o BFS y otro código para hacer DFS o BFS de todos, ¿sí? O sea, que haga varios DFS hasta encontrar que visitó todos los elementos, ¿sí? Eso es particularmente importante en un grafo dirigido porque si empezás por acá, este nodo no lo encuentra en el primer DFS. En un grafo no dirigido, sí podrías ir para cualquiera de las direcciones de la flecha, porque no habría flecha, habría líneas. Entonces encontrarías por lo menos la componente, ¿sí? Pero se te perderían cosas, como por ejemplo otras componentes. Y de nuevo, en un grafo dirigido es más complicada la cosa. ¿Sí? Acabo de ver un comentario en el chat, puede ser volando. Allí. No. Ok, entonces, más propuestas, ¿sí? Ya sea en el chat, o en el Slido, o en voz. Características que están siendo importantes en el grafo para que pueda hacer una lista, ¿sí? Por ejemplo, hasta ahora, ninguna de las cosas que comentaron me quita esto como posibilidad de que sea una lista. Esto me parece re importante, ¿no? Que un nodo tenga dos próximos es imposible. ¿Y cómo podemos hacer para detectar eso? Ahí Bien, Sebas contestó en el chat diciendo, tiene que ser conexo y solo puede tener un adyacente. bien, tiene que ser conectado perfecto. Solo puede tener un adyacente. ¿A qué le llamaríamos adyacentes en un grafo dirigido? ¿No? No es lo mismo las flechitas que entran a un nodo como las flechitas que salen a un nodo. ¿Cómo se llaman esas flechitas? Roberta dice, solo un saliente, como que Bien, agrega a lo que dice Sebas. perfecto. Solo un saliente. ¿Y qué pasa si hacemos esto? ¿Eso es una lista? Miguel también comenta que de un nodo no salgan dos o más aristas, que es lo mismo que Roberta. Perfecto. Excelente, Miguel. Eso es Y, correcto. y Roberta Completa. remata el tema con solo un entrante, dice. Excelente. ¿Sí? Fíjense que esto como máximo, ¿no? Es decir, en una lista enlazada, cada nodo debería tener como máximo un saliente y un entrante, ¿sí? El entrante sería el que viene del nodo anterior, ¿sí? Vamos a borrar las cosas que no son. El entrante sería del que viene del nodo anterior y el saliente sería el que va al próximo, ¿sí? Vamos a poner un nodito más por lo menos. Ahí va. ¿Sí? Entonces, un entrante
que viene en el nodo anterior, un saliente que va al próximo. ¿Qué pasa con el primero y el último elemento? Son especiales, ¿no? Primer elemento tiene un saliente, pero no tiene entrante. Si es el primer elemento, no tiene anterior. Último elemento tiene un entrante, pero no tiene un saliente, ¿sí? Así que estos dos elementos van a tener que ser especiales, ¿sí? ¿Cómo se llama la cantidad de entrantes y cantidad de salientes? Se llama grado de entrada y grado de salida, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es para todo el grafo, buscar el grado de entrada y grado de salida de todos los elementos, ¿sí? Todos los elementos menos 1 van a tener que tener el grado de entrada 1, ¿sí? Todos estos elementos tienen grado de entrada 1 y este tiene grado de entrada 0, ¿sí? Que es el primero. Y por otra parte, todos los elementos tienen que tener grado de salida 1, excepto 1, que es el último elemento, ¿sí? Entonces, grado de entrada 1 para todos excepto un elemento, grado de salida 1 para todos los elementos excepto un elemento, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasaría si permitiera que todos los elementos tengan grado de entrada 1? Por ejemplo, sería un ciclo así, y eso no es una lista simplemente enlazada, ¿sí? En este caso, todos los elementos tienen grado de entrada 1, grado de salida 1, pero no es una lista enlazada. Entonces es importante encontrar el primero y encontrar el último, ¿sí? Creo que no voy a tener que dibujar más, así que voy a dejar de compartir esto y en 12 minutos vamos a ver cuánto código podemos escribir. Ok, estamos compartiendo pantalla, ¿sí? Entonces yo que armé acá, tiré código BFS, ¿sí? Genérico, padre, orden, etc. ¿Sí? ¿Qué dijimos que nos interesa? Nos interesaba el grado de entrada y grado de salida. Para encontrar el grado de entrada y grado de salida, vamos a tener que hacer un recorrido. Pintó que sea BFS porque pintó, pero podría ser DFS, ¿sí? Entonces, en principio lo que voy a hacer es sacar las cosas que me parece que no necesitamos, ¿sí? No necesitamos ni el orden, ni el padre. Necesitamos el orden del padre. Necesitamos el orden del padre. Y padre orden. Ahí está. ¿Sí? Tenemos un BFS, sí. Recuerda, un BFS completo, ¿sí? Que va a llamar a BFS para todos los vértices del grafo que no hayan sido visitados. Bien. Y el BFS que parte de un origen y trata de hacer el recorrido para todos los vértices alcanzables desde ese origen, ¿sí? Importante, a ver si puedo hacer esto así. Fíjense que ese es nuestro grafo lista, ¿sí? Si yo, completitas, mira qué facha. Si yo, por azar, en este BFS completo me paro en el vértice este, por ejemplo, llamémosle vértice A, desde ese vértice va a recorrer este vértice, el B y el C, pero no va a recorrer el X y el Y, ¿sí? Para recorrer, o sea, va a recorrer la B y C, para recorrer el X y el Y, en este for, eventualmente se van a llamar a todos los vértices, en algún momento se va a llamar al X o al Y, si se llama al X, va a recorrer todo el grafo y listo, ¿sí? Pero bueno, a priori, BFS trata de recorrer todos los vértices que tiene alcanzables, ¿sí? Y de nuevo, si ese vértice ya fue visitado, no hay nada que hacer.
A este código genérico de BFS, ¿qué tenemos que hacer? Calcularle los grados de entrada y grados de salida. Entonces, vamos a hacer entrada es igual a un diccionario, logaritmo, salida. ¿Sí? Ese camel case me está matando. Quiero que sepas. ¿Te gusta? Ahí. En Python no va más. Esos Ahora tres plazos. de entrada, salida, ok. Perfecto. Ok. Entonces, ¿cómo sabemos qué valores tienen que ver entrada y qué salida? Al principio tenemos que hacer for vértice grafo. Tenemos que ponerle grado de entrada de vértice 0, ¿cierto? Ups. Lo mismo el grado de salida. ¿Ok? ¿Habrá dudas? Que me pueden interrumpir, o sea, de repente activan el audio y dicen, no, cualquiera. No, cualquiera. Bueno, entonces tenemos ahí. Perfecto. Aviso que ya dejé, nada, ya procesé todas las entregas. Les pido por favor que revisen, o sea, hay dos opciones. O les aparece un ausente en el sistema de consulta de notas, o les aparece un ausente, o les aparece una E en la nota de entrega. Por ahora no puse a asignar correctores, pero con que les aparezca una E en la nota está todo bien. Así que bueno, estamos... Avísenme cualquier cosa porque claramente la pude haber manqueado. La pude haber cagado de alguna forma, tranquilamente. Así que por favor, avísenme. Bien, entonces, los pusimos en 0, mandamos a recorrer BFS. ¿Sí? En el BFS, ¿qué pasa? Bueno, tengo una cola, encolo el origen. ¿Sí? Desencolo. Ok. Desencolo un vértice. ¿Sí? ¿Cómo ese vértice afecta los grados de entrada y grado de salida de ese vértice o de los vértices adyacentes? ¿Qué opinan? Bueno, por ejemplo, si el vértice... ¿Sí? Ahí Miguel contestó en el chat, un adyacente suma un grado de salida. Bien, perfecto. Entonces, si los adyacentes de B son W, por cada W adyacente de B, es decir, si hay una arista de B a W, sucede que el grado de salida de B se incrementa, más igual a 1. Y Roberta remata el tema con y el adyacente más uno en la entrada. Más 1 a la entrada. Perfecto. Entonces, de entrada, el adyacente, que se llama W, más igual. Esto lo tengo que hacer antes o después del if W invisitados. ¿Ustedes qué opinan? Es decir, si W ya fue visitada, ¿tengo que sumar estos grados de salida o no? ¿Sí? Lo importante que hay que ver es que esta B solo se va a procesar si nunca fue visitado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo acá arriba digo, por cada vértice en el grafo, si el vértice están visitados, continuo. Es decir, no voy a llamar a BFS con un origen si ese origen ya fue visitado.
solamente voy a llamar con no origen si ese origen no fue visitado. Entonces, si tu Acá origen, Cristian contesta por slide, sí, porque puede tener más de una entrada. bien, vamos a ver, está perfecto, vamos a ver cómo eso se condice con lo que estamos viendo. Pero está perfecto, exactamente la respuesta correcta. Decía, llamás a BFS con no origen, que es el vértice, ese vértice no fue visitado. Entonces, al no ser visitado, lo que sí o sí tenés que hacer es por cada uno de esos adyacentes sumar en 1 la salida. Porque esta es la única vez que ese vértice va a ser visitado. ¿Sí? Entonces, ahora que este vértice está siendo visitado, vamos a sumar 1 por cada uno de los elementos de la salida. ¿Sí? Luego, haya sido o no visitado W, y esto es lo que están mencionando muy bien, Miguel, dijiste, Cristian, 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 lo que está mencionando muy bien Cristian, upsí, haya sido visitado o no W, el hecho de que lleguemos a W a través del grafo B significa que W tiene una entrada nueva, ¿sí? Entonces, haya sido visitada o no W, el grado de entrada tiene que incrementarse, porque esta es la única vez que vamos a estar visitando, que vamos a estar analizando esa arista que va de B a W. ¿Sí? Entonces le incrementamos en 1 el grado de entrada. ¿Sí? Luego W lo vamos a agregar a visitado, lo vamos a visitar solamente si no fue visitado antes. ¿Sí? Esto de nuevo nos garantiza que cada vértice sea visitado una sola vez. En ese caso, encolamos a W. ¿Sí? ¿Qué hicimos con estas dos funciones? Calculamos todos los grados de entrada y grados de salida de todos los vértices. ¿Sí? Cosas quizás a mejorar de este algoritmo, por ejemplo, es que si nosotros sabemos que no nos interesa calcular todos los grados de salida, sino que solamente nos interesa resolver este ejercicio en particular, pondríamos acá lo del estilo if el grado de entrada mayor a 1 o grado de salida mayor a 1, return false, por decir algo, ¿no? ¿Sí? Pueden decir, apenas encontramos un vértice que tiene más de 2 vértices apuntados, o un vértice que es apuntado por más de 2, por más de un vértice, podemos decir, ya está, false. ¿Sí? O podemos agarrar nuestro main, lo que sea, main, lo que sea, bla, 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 ahí mandar, llamar a BFS completo, grafo, y luego hacer un postprocesamiento que diga, bueno, por cada vértice en el grafo, ese BFS completo tiene que devolver los grados de entrada y grados de salida. Y luego por cada vértice en el grafo, fijarme varias cosas. Primero, no sé, si el grado de entrada o grado de salida de ese vértice es mayor a 1, chao, false. ¿Sí? Luego, ¿qué más tengo que fijarme? Tengo que contar la cantidad de vértices que tienen grado de entrada 0 y la cantidad de vértices que tienen grado de salida 0. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, puedo decir, si encontré el primero, false, si encontré el último, ¿no? Voy a poner en false. acá Cristian pregunta, ¿no se pueden meter las definiciones de grado del primer for al segundo for? Las definiciones de grado del primer for del segundo for. No, no se puede. ¿Sí? Porque si vos lo pones acá, va a pasar dos cosas. Lo estás poniendo en cero en un vértice
pero luego está llamando a BFS. Y ese BFS, para ese vértice y para otros vértices, especialmente para otros vértices, vas a modificar el grado de salida. ¿Sí? Entonces, imagínate que primero visitas el vértice A, le pones 0 y 0. Y en el BFS, al vértice B, le pones grado de salida ya 1, porque de A, grado de entrada 1, ¿sí? Porque de A vas a B. Si luego en este for vas a, ¿cómo se dice? Al vértice B, le pones grado de salida, grado de entrada 0 y arruinaste lo que habías hecho, ¿sí? Si lo pones acá, posiblemente funcione, así que, pero está para estudiar, ¿sí? Pero no se puede poner acá, eso seguro. Si lo pones después de visitar, me parece que funciona. No quise arriesgarme. Estamos acá. Si el grado de entrada del vértice es 0, nos fijamos, por ejemplo. Bien. Si el grado de entrada del vértice es 0, fijamos si ya habíamos encontrado vamos a decir que encontramos el primero, ¿sí? Primero igual true. Porque es Python. Pero si ya habíamos encontrado un primero, significa que hay más de un vértice con grado de entrada 0. Entonces devolvemos false. Hazle. Ahí va. Lo mismo, el grado de salida 0. ¿Sí? Ya había un último encontrado, le devolvemos false, pero si no, decimos que último es true, que encontramos el último. ¿Sí? ¿Y nos está faltando algo? ¿Sí? Todos los vértices tienen que tener grado de entrada 1 o menos. Acá nos fijamos que solamente uno tenga grado de entrada 0, que es el primero, y solamente uno tenga grado de salida en 0, que es el último. ¿Nos falta algo? Hemos hablado de que el grafo tiene que ser conexo. ¿Sí? El grafo tiene que ser conexo, básicamente, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Y de hecho, voy a dejar de compartir esto y volver a compartir los dibujitos. Ahí va. Ah, 2034, ¿por qué? ¿Qué opinan de este grafo? Uy, aparte de que es muy feo y ovalado. Ahí va. Vamos, 2034. Mientras más rápido me responden, más rápido nos vamos. ¿Qué opinan de ese grafo? ¿Cumple con la condición de ser lista enlazada? No. Miguel dice no. Bien. ¿Cumple con lo que escribimos en el código? ¿Qué sería con lo que cumple, con lo que escribimos en el código? Claro, en el código lo que dijimos es, todos los vértices tienen que tener grado de entrada 1, grado de salida 1, excepto uno que no cumpla eso, que es el primero, y uno que no cumpla eso, que es el último, ¿sí? Pero todos estos nodos y estos que están acá cumplen que su grado de entrada es 1 y su grado de salida es 1, ¿sí? Hay un primero y hay un último, ¿sí? Este grafo con dos componentes conexas está cumpliendo todas las condiciones que pusimos en el código. ¿Saben? Entonces, el código todavía no está completo. ¿Sí? Acá Cristian decía por el slide, sí, porque el sí, porque en el ciclo no hay primero ni último. Bien. Lo que Así pasa que es que este grafo en total, se está cumpliendo lo que escribimos en el código hasta ahora. ¿Sí?
Sí, Porque creo hay que un era con respecto a la primera pregunta que hiciste sobre el ciclo. perfecto. Y Porque después hay un Miguel, primero y hay un sí. último. Entonces, este ciclo no está ni pinchando ni cortando, pero no está generando un problema. Él decía, Acá comenta Miguel en el chat también que el primero no puede ser el último. bien, eso no es verdad para un solo elemento, pero quitando eso, lo malo es que este caso, el primero y el último no son no son el mismo. Este es el primero, sí, a ver si puedo dibujar. Este es el primero, este es el primero y este es el último. El primero y el último son el mismo. Estamos teniendo otro problema. Estamos teniendo un problema que en ningún momento nos estamos fijando si el grafo es conexo. ¿Sí? Estamos llamando a BFS por todos lados y no estamos fijando si el grafo es conexo. Acá Roy comenta por el slide. Podés chequear con DFS desde el vértice con grado de entrada 0, que es el primero, y si te quedaron sin visitar, entonces no es conexo. Correctísimo. Jorge, anotate ahí en la planillita. Robbie, 10 de Robbie, 10 ok, esta clase. ok. Correctísimo, ¿sí? Lo que tenemos que hacer, en vez de guardarnos ese true del primero, guardarnos cuál es ese vértice, ¿sí? Una vez que hicimos todos los chequeos y parecen dar bien, lo último que tenemos que hacer es ir a ese vértice y correr DFS una vez, ¿sí? Y si corriendo DFS una vez desde ese vértice descubrís todos los vértices, ¿sí? Es decir, la cantidad de vértices visitados es igual a la cantidad de vértices en el grafo, entonces ya está, ¿sí? Y si no, es este ciclo horrible que nos molestaba, que son esos 3 vértices que no se pueden descubrir desde el primer elemento de la lista, ¿sí? Entonces, pudimos descubrir que esto no correspondía a una lista gracias a que no coincidía la cantidad de vértices, y si esto se va, por alguna razón, lo tapo con mi mano, ahí, tuki. Si esto se va, a ver, no, no chance. G. Bueno, si eso se va, ya saben. Tenemos esta lista con 4 elementos, ese grafo de 4 elementos, que al hacer un BFS desde este elemento, va a encontrar los únicos 4 elementos del grafo, que además son los 4 de la topología de lista. ¿Sí? Bien. Y ese es el ejercicio. Estoy atento a consultas adicionales. Y bueno, ya saben. Fíjense, hicimos un ejercicio de parcialito, hicimos un ejercicio de final, ¿no? El ejercicio de parcialito lo hicimos en 5 minutos, charlándolo. El ejercicio de final costó más, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un ejercicio que está tratando de ser más abarcativo de lo que es los contenidos de la materia, ¿sí? Hay que saber lo que es un grafo, pero también hay que saber las condiciones que tiene una lista, ¿sí? Hay que saber hacer BFS o DFS como en el ejercicio de parcialito, pero hay que saber agregarle algo al DFS y BFS, ¿sí? Y obviamente, estos ejercicios van a salir con mayor naturalidad cuando estos contenidos los asienten mejor desde aquí hasta que termine la cursada, ¿no? Pero sí buscamos hacer a día de hoy un ejercicio que para día de hoy es difícil, para que lo podamos charlar, para que podamos razonar, para ver cómo encontrar la vuelta y resolverlo, ¿sí? Que hoy en día es algo, contenido nuevo para ustedes, pero con suerte al final de la cursada ya es contenido consolidado. Buenísimo. Entonces, si no hay más dudas, podemos ir terminando la clase. Muy Ezequiel, importante. Sí. Sí. ¿te puedo hacer una pregunta sobre el ejercicio del final? Sí, pregunte. ¿No podrías hacer no sé, tomás por ejemplo todos los vértices y haces por ejemplo un recorrido O de n y buscas
por decir el primero, el que solo tiene ¿cómo se llama? Un coso de salida, un vértice de salida, y con Sí. ese empezás simplemente. Y si en algún momento te chocas con alguna contradicción, que uno tiene dos vértices o algo así, donde ya sabes que no es una lista enlazada. Y en el momento que haces ese recorrido, también te puedes buscar ya también el último punto. Y pues en un siguiente paso también verificar que existe ese último punto que solo tiene un vértice de entrada. No sé Eh, si... cuando vos decís, no de n, lo que yo entendí es simplemente haciendo un for, digamos. O sea, Claro, con un recorres for, todos los vértices. que digamos, por ejemplo, puede ser este me devuelve como primer vértice, después este, después este, ¿no? O sea, en cualquier orden pueden llegar los vértices. Claro. Eso es Y cierto. de ahí saco el primero y el último. Bien. El último, el primero lo vas a poder. No, ni el primero ni el último. Bueno, el último sí. El último lo vas a encontrar. Porque Sí, va a ser O sea, el vértice que no tenga adyacente. Pero el claro. primero va a ser más difícil. Porque ¿cómo sabes que este vértice no le llega a ninguna arista? Y ¿Sí? porque no tiene un... ¿Sí? Porque no es lo mismo aristas entrantes que aristas salientes, ¿no? En una representación, por ejemplo, con lista de adyacencias, a partir de este vértice no es tan fácil saber qué aristas le llegan, pero y, sí es fácil saber qué aristas salen. y si te Por haces eso, un diccionario, por ejemplo, y le agregas a cada nodo, por decir, si tiene un entrante y un saliente. y eso es básicamente lo que hacemos en la parte del DFS, ¿sí? En este caso, Ah, perdón, en este BFS, ¿sí? O sea, cuando hice el primer BFS, básicamente lo único que estaba haciendo es recorrer todo el grafo para encontrar cuántas aristas hay de entrada y cuántas aristas hay de salida. Digamos, entiendo que por ahí tu mente fue decir, ¿por qué no es más fácil hacer una búsqueda ODN, ¿sí? A través de los vértices? El tema es que nosotros hacemos BFS y DFS justamente porque hay información que no podemos encontrar fácil a partir de los vértices y que sí podemos encontrar a partir de la estructura del grafo, ¿sí? A partir de ir a un vértice y visitar los adyacentes como hace un BFS o DFS, ¿sí? Pero en la lógica es muy parecido a lo que vos estabas pensando, solo que partiendo a partir de BFS o DFS para que se, se puedan encontrar esos datos importantes que necesitábamos. ¿y cuáles serían o qué datos adicionales necesitarías? Vos necesitas, vos necesitas el grado de entrada y el grado de salida, ¿sí? Que Sí, para el grado de entrada, a sí. partir de un vértice, calcular el grado de entrada requeriría recorrer todos los demás vértices a ver si algún vértice tiene grado de entrada hacia mí, ¿sí? Eso sería O de B cuadrado. Ah, lo que yo diría es que a medida que recorres cada, cada nodo, le Vas agregas a al resto de los incrementar. nodos la arista que puede llegar desde el nodo que actualmente tenés, que estás observando, que le llega a los otros. Bien, sí, en definitiva es hacer eso mismo, solo que con una estructura de BFS o DFS. Vos lo Ah, ok. harías sin la estructura, ¿sí? Eh, quizás, no sé si tiene alguna ventaja o desventaja. Ok. No, capaz que la idea justamente de ese ejercicio es usar un BPS o un DFS. Si vos podés encontrar estos datos importantes para el ejercicio sin usar BFS ni DFS, no me parece grave.
Digamos, si vos te aseguras de recorrer cada vértice una sola vez, modificando el grado de entrada y el grado de salida en los casos en que sea relevante y obtenés el mismo resultado, no me parecería mal. Ok. Martín. Bueno, Incluso ya- originalmente el ejercicio estaba pensado para que ni siquiera tuvieran que hacer un recorrido, solamente viendo los grados de entrada, calculándolos, como lo mostró Jorge la otra vez, y los grados de salida, y con eso estaban, pero el problema es que faltaba ese caso que mostró Ezequiel, que es, tenemos esta lista enlazada y aparte un ciclo. Entonces, ahí sí o sí nos tenemos que recorrerlo de alguna forma. Y si tenemos aparte un ciclo, tenemos que recorrerlo sí o sí, cualquier forma. Incluso hasta puede ser o sea, sería un BFS o DFS, pero súper simplificado, porque ya tenemos un montón de condiciones que sabemos que no tiene. Obviamente partiendo Ok. del inicio que encontramos. No, claro, desde ese ciclo te das cuenta en el momento que te falta un nodo que no tiene, no tiene salida y te falta uno que no tiene entrada. Pero si es todo el grafo, todo el grafo son estas dos componentes débilmente conectadas. O sea, todo esto es el grafo. Sí. Si todo esto es el grafo, solamente viendo grados de entrada y de salida no es suficiente. Ah, no alcanza, Necesitas claro. ver que sea débilmente conexo. O sea, que empezás desde el primero y podés recorrer todos los vértices. Ah, ok, sí, ahora sí. Ahora sí. O sea, Bueno, gracias. de vuelta, serían 4 líneas de código validar eso. Claro. Bueno, perfecto. Me parece que ya estamos de la clase. Importante lo que dijo Martín, por favor, fíjense si tienen E en la nota del parcial y si no la tienen, manden mail a Martín ya. Y creo que estamos, ¿no? Sí, si quieren pasar por Slido y poner alguna opinión de cómo les pareció el parcelito, también lo pueden hacer. Hay una poll activa. Y si no, saben que tienen la encuesta anónima siempre activa de cómo viene la cursada y pueden también decir, el parcelito estuvo muy así, muy así. Ya saben. Bueno, entonces creo que ya estamos. Bueno, hasta el... ¿Qué día? El lunes que viene, ¿no? Porque viernes es feriado. Así que Sí, nos viernes vemos. es feriado, jueves es feriado. Oh, Disfruten. sí. Disfruten. Nos vemos. Adiós.